¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy les vamos a hablar de jóvenes y de Iglesia, de cómo la Iglesia puede llegar más y mejor a los jóvenes y a su vez cómo los jóvenes pueden acercarse también más a la Iglesia. Vamos a hablar de este tema con motivo de la celebración ya próxima del Sínodo de los Obispos, que en esta edición va a tratar precisamente sobre el tema de los jóvenes. Será en Roma el próximo mes de octubre. Antes de ese encuentro, de ese sínodo, en el mes de octubre, en el mes de marzo pasado, se ha celebrado lo que se llama un presínodo, un encuentro previo, preparatorio de ese sínodo de los obispos. Una de las personas que ha participado en él, porque ha habido jóvenes de todo el mundo, entre ellos 2 españoles, es valenciano, es de la localidad de Alcira y va a estar aquí en el plató de Encuentros en los próximos minutos para hablarnos de todo ello, junto con el delegado episcopal de Juventud del Arzobispado de Valencia. Así que este asunto y algunos otros de la actualidad diocesana a partir de este momento aquí en la 8 Mediterráneo y en la próxima media hora en el programa Encuentros. Bien, pues entramos ya en materia hablando precisamente de ese encuentro diocesano de laicos que veían en esas imágenes, en ese spot, y del cual aquí en Encuentros les hablamos ampliamente hace 2 semanas. Se va a celebrar esta misma tarde de sábado en Valencia, en el centro de Valencia, en los alrededores de la catedral, y va a tener como sedes la propia SEO Valentina, también la Facultad de Teología, la Iglesia de San Lorenzo, entre otros emplazamientos, la Vicaría de Evangelización también, y la propia Plaza del Arzobispo, donde va a haber una serie de stands donde distintas entidades católicas van a mostrar a todos los viandantes que en ese momento pasen por allí cuáles son sus actividades, cuál es su vida. Va a haber también talleres, conferencias y una vigilia de oración en la víspera de la solemnidad de Pentecostés. También durante esa jornada del sábado se va a celebrar por la tarde un encuentro de jóvenes llamado Luces en la Ciudad, que es una de las grandes propuestas que tiene la Diócesis de Valencia en materia de pastoral juvenil a lo largo del año. Vamos a hablar a partir de ahora precisamente de ese encuentro de Luces de la Ciudad y, como decía al principio, también de la evangelización en general del mundo de los jóvenes a la luz de ese sínodo de los obispos el próximo mes de octubre en Roma, que va a tratar específicamente este importante tema en la vida de la Iglesia como son los jóvenes. Bueno, pues están ya aquí en el plató de Encuentros el delegado episcopal de jóvenes del Arzobispado de Valencia, Virgilio González. Muy buenos días, Virgilio. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Y también tenemos aquí a nuestra izquierda Javier Medina, que es representante de la Conferencia Episcopal Española en el Presínodo de los Obispos sobre la Juventud, aquel que decíamos que se celebró este mes de marzo en Roma. Es además feligrés de Santa Catalina, de Alcira, y también miembro del Movimiento Diocesano de Jóvenes Juniors. Muy buenos días también, Javier. Buenos días. Bueno, hablamos, si queréis, primero de este encuentro, de lo más inmediato, que es el encuentro de Luces en la Ciudad, esta misma tarde, y que, como decimos, pues es una de las grandes convocatorias, ¿no?, que tiene la Diócesis de Valencia para los jóvenes. Sí, justo en esta tarde, en el entorno de lo del encuentro diocesano de laicos, pues aprovechábamos también para unir la participación en el encuentro de Luces en la Ciudad de los más jóvenes, más adolescentes y jóvenes que pudieran también hacerse presente en ese encuentro de laicos. Entonces, en torno a esa convocatoria, pues también tienen algunas charlas, algunos talleres, y compartiremos luego después en la vigilia de Pentecostés, todos juntos en la catedral. Luego ampliamos teniendo una cena también allí en la Facultad de Teología y un concierto con el grupo de Hakuna, que tendremos también un poco para celebrar y participar, cerrar un poco la jornada
con todos juntos, tanto los del encuentro de laicos en Luces en la Ciudad, y sea un poco la presencia viva de los jóvenes en la Iglesia y de toda la Iglesia en conjunto. Vamos a recordar que esa vigilia es un poco como el acto culmen, digamos así, ¿no? Y se va a celebrar, creo que es a las 8:30 de la tarde. A las 8:30 de la tarde en la Catedral, es una celebración de la palabra, para que luego también en las Eucaristías del domingo, pues los que participen, pues también participen luego como presencia en sus parroquias, en sus comunidades, pues en esa celebración del día de Pentecostés. Pero es todos juntos, presidida por don Antonio y supongo que también los obispos auxiliares, especialmente don Arturo Ros, que es el responsable también de este área de la pastoral. Y nada, celebraremos todos juntos ahí, junto con el Consejo Diocesano de Laicos, el Foro de Laicos, que son los que organizan más directamente, y bueno, y con todas las delegaciones donde los laicos se hacen más presentes, que es la intención de este encuentro. Todos invitados, por tanto, a ese encuentro diocesano de laicos, también todos los jóvenes a Luces en la ciudad. Aquí tenemos a un joven que además ha sido representante nada menos de toda España, ¿no? Junto con otra joven, creo que de Santiago de Compostela, Cristina, en ese presínodo celebrado en el mes de marzo en Roma, un encuentro con jóvenes de todo el mundo, también con el Papa Francisco. Me imagino que una gran alegría, ¿no?, el haber podido participar, ¿no?, y el ser seleccionado para representarnos. Sí, una alegría para mí, para toda mi familia, y también como lo he vivido también como una bendición, ¿no? El poder estar ahí, una oportunidad única, vamos. ¿Qué es lo que más destacaría de todo el encuentro, de todo lo que se ha vivido allí, el contacto con gente de otros países, la presencia del Papa con su palabra? Yo creo que una de las cosas que he aprendido allí es que uno a veces se tiene que quedar más con lo que ha vivido más que con lo que ha hecho, ¿no? Y lo que puedo destacar allí es la vivencia de una semana con jóvenes de todo el mundo, de diferentes confesiones religiosas, de diferentes religiones. Hemos podido convivir, hemos podido dialogar y sobre todo me quedaría pues con esa vivencia de vivir en comunidad, con esta gente que fue una semana muy intensa. Nos levantamos bien pronto, nos acostábamos tarde y todo el día trabajando y compartiendo, y sobre todo me quedó eso, ¿no? El poder dialogar con gente tan diferente y poder compartir pues un montón de cosas, vamos. Ahora vemos, si queréis, un poco también los mensajes que está lanzando el Papa Francisco a todos los jóvenes del mundo. Vamos a ver, si queréis, un vídeo que está preparado precisamente sobre el presínodo de los jóvenes, y donde vamos a ver al Santo Padre lanzar ya algunos de esos mensajes que tiene para los jóvenes. Vamos a verlo. Una educación completa hay que usar los 3 lenguajes. El lenguaje de la cabeza, o sea, aprender a pensar bien, no solo pensar cosas, saber cosas, eso es importante, pero además pensar y progresar con el pensamiento, libertad de pensamiento, buscar con el pensamiento, eso yo llamo pensar bien. Primero es el lenguaje de la cabeza. Segundo, lenguaje del corazón, aprender a sentir bien. Y tercero, el lenguaje de las manos, a hacer, porque también es herencia que recibimos de Dios, ser artesanos y creadores. Y estos 3 lenguajes, el de la cabeza, el del corazón y el de las manos, armonizados, tal punto que yo piense lo que siento y lo que haga, sienta lo que pienso y lo que hago, y haga lo que siento y lo que pienso. Bueno, como siempre, muy claro, ¿no? El Papa Francisco, muy sencillo y muy cristalino, ¿no? Y parece fácil, lo dice tan sencillo, ¿no?, que parece fácil, pero no lo es tanto, ¿no? Esa coherencia de fe y de vida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué destacaréis de lo que ahora mismo el Papa Francisco está queriendo transmitir a los jóvenes, y que con ese lenguaje tan suyo, ¿no? Cuando hemos escuchado a él, por ejemplo, diciendo que quiere lío en las diócesis, o le pide a los jóvenes que no balconeen la vida, ¿no?, que no se queden mirando, digamos, desde la retaguardia, sino que se mojen, que salgan afuera, que pateen hacia adelante, decía también en un encuentro de la juventud, ¿no?, poniendo esa metáfora futbolística. ¿Vosotros qué destacaréis ahora mismo de lo que el Papa Francisco está queriendo decir a los jóvenes de hoy en día? ¿Con qué os quedaríais? Yo creo que una de las cosas más importantes es que el Papa habla de tú a tú, ¿no? Está pretendiendo que todos hablemos a cada persona, reconociendo en cada joven una persona distinta, importante, única, y entonces es ese diálogo de sacar de cada uno lo mejor, porque mirándolo directamente, pues sacar de ellos, ¿no?
porque es lo que va a cambiar o lo que va a transformar la realidad. Y en un mundo donde normalmente no cuentas, por ti solo no cuentas, sino que tienes que formar parte de algo, que tus características tienen que cuadrar en el mundo, el Papa está insistiendo en que miremos, ¿no? Que saquemos las potencialidades que tenemos, que los jóvenes saquen de cada uno lo mejor y que juntos es un poco esa vida de iglesia, de comunión, de salida, el que hace que transforme y que la iglesia cambie también la realidad. Papa, desde luego, tiene una gran esperanza en los jóvenes, ¿no? Y os espolea mucho. Javi, ¿a ti qué es lo que más te llega de los mensajes del Papa? A mí, bueno, personalmente, estaba mirando unas imágenes y, claro, desde que he vuelto no había mirado nada, ¿no? Y es que estoy reconociendo un montón de gente y una maravilla de imágenes. El lunes esas imágenes son del primer lunes, llegamos el domingo, pues el lunes por la mañana lo dedicó a nosotros, ¿no? Y él nos sorprendió muchísimo, porque estaba dando, un anciano de 81 años, ¿no?, que tiene, el Papa, estaba dando lecciones a jóvenes de cómo ser jóvenes. Estaba dando un impulso, estaba transmitiéndonos una motivación increíble a nosotros que somos los jóvenes, ¿no? Yo destacaría sobre todo ese impulso que tiene él él nos invitaba a perder la vergüenza, a no tener miedo, a ser claros y a ir hacia adelante. Y él nos hablaba mucho sobre que los jóvenes tenemos que gritar, tenemos que ser profetas, tenemos que ser personas escépticas con la realidad que vivimos, que queramos cambiarla, que nos enfrentemos a ella. Y bueno, eso es un discurso que motiva muchísimo a los jóvenes de hoy en día. Es exprimir los talentos, ¿no?, que estaba diciendo también Virgilio. Podemos hablar también del próximo sínodo de los obispos del mes de octubre en Roma, en el que se va a tratar el tema de los jóvenes, pero con un enfoque particular, lógicamente, que es el de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Virgilio. Sí, es un punto de insistencia, de encontrar cómo hablar a los jóvenes, saber cuál es el lenguaje que utilizan, cuáles son sus preocupaciones y dirigirnos a ellos y hablar con ellos, que es uno de los objetivos principales, es contar con los jóvenes para hablar de los jóvenes, ¿no? Y ese es el punto de partida para encontrar sobre el tema de la fe, cómo viven ellos la fe, cómo se preocupan, qué están encontrando, no solamente con el mundo de los análisis de qué mal van las cosas y qué difícil es trabajar con los jóvenes en la iglesia, sino partir de decir, esta es la fe que están viviendo, estos son los jóvenes con los que tenemos que trabajar y esto es donde tenemos que ayudarles y acompañarles. Y ahí la clave que está en el tema del discernimiento vocacional, ¿no? El ayudar y acompañar a encontrar lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Porque en muchas ocasiones el mundo no ayuda a discernir o a dejar un tiempo para mirarse, para descubrir tus propias capacidades, para saber dónde Dios puede llevarte y entonces descubrir ese camino. Y esa es la máxima alegría que se tiene que llevar y que discutirán pues, con todo lo que se ha trabajado para llevar en el sínodo directamente. Y supongo que después del sínodo pues publicará un documento, el Papa supongo que será una exhortación y entonces bueno, pues también serán direcciones o directrices. Por lo que sabemos un poco serán en torno a la JMJ de Panamá, que será en enero del 2019. Seguramente pueda ser que el Papa ya comunique algunas de las conclusiones o incluso el propio documento del sínodo que estará en octubre. Y como delegado de Juventud de la Diócesis de Valencia, esta prioridad pastoral que es, ¿no?, lógicamente, el llegar a los jóvenes, el transmitirles adecuadamente el mensaje de Jesús, teniendo en cuenta pues, que pues es el futuro, ¿no?, de la Iglesia y del mundo, ¿qué puntos fuertes tiene y cuáles son las dificultades? Vaya pregunta, ¿no? Sí, son dificultades, porque un poco en la reflexión que hemos estado haciendo este año, y eso luego pues, Javi puede comentar el tema. Hemos utilizado lo último que salió en marzo, después del presínodo, sus conclusiones, ¿no? Lo que habían concluido allí en el encuentro, pues fuera un poco de partida también para hacer la reflexión hacia dónde vamos a caminar y tenemos ahí. Es verdad que en la Diócesis de Valencia tenemos muchas acciones, no solamente la pastoral directa de la delegación, sino de todos los movimientos, asociaciones, pero la clave está que todo lo que hagamos, y eso el Papa insiste mucho, es cómo lo hacemos. No qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Porque da igual que hagamos muchas cosas si no planteamos
esa clave del discernimiento vocacional, de dialogar con los jóvenes. Los jóvenes no son receptores de nuestras acciones, son nuestra acción. Entonces, es cómo transformar, pues tenemos las vigilias que hacemos todos los viernes, primeros viernes de mes, pues cómo las llevamos hacia que los jóvenes se encuentren ahí, ¿no? Este año hemos hecho un encuentro sobre diálogo con jóvenes, que eran diálogos representando diferentes realidades y arciprestazgos, dialogar desde la diferencia, encontrar aquello que pueden proponer. Y el valor de aquel encuentro no fue el contenido de los resultados, como estaba diciendo Javier, el presínodo de Roma, sino la alegría y cómo disfrutaron encontrándose gente tan diversa, pero que fue eso, el valor grande fue el encuentro, ¿no? Que es un poco lo que fuimos sacando. Y a partir de ahí, pues Javi sobre todo pues habrá además de sus conclusiones cuando sacaron en el presínodo, pues esas directrices, ¿no? Pero es el cómo hacemos con los jóvenes. Es nueva evangelización, en definitiva, también lo que se nos pide en la Iglesia, nuevos métodos, ¿no? Con un nuevo ardor. Dice también el Papa en Río de Janeiro, hace unos años, en el encuentro de la juventud, que la mejor forma de evangelizar a un joven es otro joven, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Javi, desde tu experiencia personal, ¿es fácil hoy en día, un joven como tú, por ejemplo, de 27 años, en tu entorno, con tus compañeros, con tus amigos, el transmitir, digamos, lo que es tu testimonio cristiano? ¿Cuál es tu experiencia personal? Bueno, yo creo que depende, ¿no? Que es fácil y difícil a la vez. Una de las conclusiones que saqué allí en Roma, hablando con la gente que conocí, fue que uno enseña a Jesús como lo ha descubierto. Entonces hay como 1000 maneras diferentes de poder mostrar a Jesús en la vida de tantos jóvenes. Por eso es fácil, porque tú te muestras tal cual eres, ¿no? El testimonio muchas veces tienes que ser coherente, no puedes predicar una cosa y luego hacer otra en tu vida, ¿no? A veces diferenciamos en nuestra vida personal, nuestra vida diaria, con nuestra vida de fe. Y lo importante es que estos dos estilos o estas dos formas de vivir se unan en una, ¿no? En una única. Entonces, es complicado hablar de Jesús, hablar de qué quiere la Iglesia, ¿no? En este mundo. Hoy en día, porque está de moda todo lo contrario y los prejuicios son fuertes y algunos tienen peso, esos prejuicios, ¿no? Pero a veces pues la gente que está lejos de la Iglesia o los jóvenes que están alejados muchas veces se sorprenden del estilo de vida de un joven cristiano porque es feliz. Y yo creo que la mejor forma de poder descubrir o enseñar a Cristo es mediante la amistad, mediante la vivencia. Porque nos cerramos muchas veces en propagar o expresar el Evangelio como un texto escrito y cerrado, ¿no? Que leer o mira, esto lo tienes que leer o de esto te tienes que formar y esto te va a ayudar. Cuando el ser cristiano es un fuego, es un aliento, es una alegría, es una vivencia, ¿no? Continua. Entonces, por eso es a veces complicado en el mundo en el que vivimos, pero fácil porque la mejor forma de demostrar a Cristo es siendo tú mismo, ¿no? Me has recordado, Javier, a la frase de Santa Catalina, por lo del fuego, ¿eh? Sí. Que si tenemos lo que debemos ser, ¿no? Pues que prenderemos fuego al mundo. En tu caso, Javier, ha sido importante lo que ha sido tu camino de fe, lógicamente también tu pertenencia al movimiento Juniors, ¿no? Sí. Yo he tenido la suerte de haber nacido en una familia cristiana y desde bien pequeño pues me han hablado de quién es mi amigo Jesús, ¿no? Pero sí que es cierto que por mucho que te hablen, lo tienes que vivir. No puedes ser Es difícil ser un cristiano porque te lo han dicho. Es fácil cuando eres cristiano porque lo has visto o porque lo ves en tu día a día, ¿no? A mí lo que más me ha ayudado sinceramente, ha sido pertenecer al movimiento Juniors, conocer a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque he podido conocerlo a través de una misión, de un objetivo, de un trabajo, que es acompañar a niños, jóvenes y adolescentes. Entonces puede que en mi día a día pues, me haya costado, ¿no? Pero cuando estás al lado de tantos jóvenes o al lado de tantos niños y te estás dando a otra persona que no eres tú mismo, es cuando es fácil poder descubrir este misterio, ¿no? Bueno, Virgilio, hay que decir que transmiten fuerza, ¿eh? Los jóvenes cristianos. Sí. Lo estamos viendo con Javier. Es una de las cosas, es verdad que a Javier ya nos conocemos de hace tiempo, pero se lo decía de cómo ha vuelto de la experiencia de lo de Roma en el momento en el que él se ha sentido libre para hablar.
O sea, esa petición que hace el Papa de decir, confiad en que vuestras palabras pueden ser transmitidas y tienen valor, ¿no? Que se puede escuchar a los jóvenes. Entonces lo transmite con una fuerza de convencimiento, ¿no? Eso, y con alegría, que también contagia, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que necesitamos. Eso es. ¿No? Que confiemos ahí. Es decir, cuando la gente ve desesperación un poco de cómo está la juventud en el tema especialmente de la fe, ¿no? Mucha gente mayor que se preocupa porque sus parroquias no ven jóvenes o no tienen ahí. Es decir, los jóvenes tienen mucho que decir, ¿no? Y que mucho de los que hay que sacar. Me parece que a veces también hay que saber ir a buscarlos y hay que saber acompañarles. Y en esa tarea también tenemos que aprender mucho, especialmente también los sacerdotes, para acompañar, ¿no? No para llevar a donde nosotros querríamos, sino a acompañar en el camino que Dios quiera para ellos, ¿no? Y dejarles espacio. Es necesario. Pues Virgilio, Javier, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos y por esa energía y por esa alegría que nos habéis transmitido aquí en Encuentros. Y hasta cuando queráis, hasta otra vez. Gracias. Bien, vamos a continuar nosotros entonces en Encuentros. Hemos comenzado hablando de laicos, de ese encuentro diocesano de laicos que va a tener lugar esta tarde en Valencia, y vamos a seguir hablando de laicos porque ahora vamos a ver cuál es la intención del Papa para este mes de mayo, ese motivo especial por el cual nos pide rezar durante todo un mes y que este mes ha querido dedicar el Papa Francisco precisamente a los laicos, a que recemos por la misión que tenemos todos en la vida de la Iglesia y también en el mundo. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Bien, y ahora vamos a repasar algunos otros temas de la actualidad de la Iglesia en Valencia y vamos a comenzar viendo cómo se celebró la fiesta de nuestra patrona, de la Virgen de los Desamparados, en esta crónica de nuestra compañera Marta Almela. Valencia se volcó con su patrona en el día de su festividad. La devoción a la Virgen de los Desamparados volvió a llenar las calles de la ciudad. Desde primera hora, los devotos esperaban el inicio de los actos con la misa de descoberta, que tuvo lugar a las 5 de la mañana en la Basílica. Muchos de ellos peregrinaron a pie durante toda la noche desde diferentes poblaciones de la diócesis. El cardenal Cañizares presidió la tradicional misa de infants en la Plaza de la Virgen, en la que pidió a la Mare de Déu poner su mirada misericordiosa fundamentalmente en las familias, que son fuente y camino de esperanza para nuestra humanidad y la nueva evangelización. Solo la proclamación, testimonio y defensa de la familia y del esplendor de su verdad abrirá el camino hacia la nueva civilización del amor que siembra la nueva evangelización, hacia la afirmación del hombre y su dignidad inviolable, hacia la cultura de la solidaridad y de la vida, hacia la paz, esa paz tan amenazada gravemente en varios lugares de la tierra, singularmente de Oriente Próximo, y que se asienta junto con la justicia y la libertad en la verdad y en el amor. Miles de devotos esperaban en la Plaza de la Virgen la salida de la imagen peregrina de la Mare de Déu para el tradicional traslado. La patrona realizó el recorrido a hombros de los valencianos acompañada de poesías, cantos y múltiples expresiones de devoción y fervor. Una vez en el altar de la catedral, la imagen presidió la solemne misa de pontifical oficiada también por el cardenal Cañizares. Ya por la tarde, miles de valencianos volvieron a reunirse en el centro de Valencia para asistir a la procesión en honor a la Mare de Déu, que fue recibida entre vítores y pétalos a su paso por las calles. Preciosa jornada la del domingo pasado. Vamos a seguir recorriendo la actualidad diocesana, ahora a través de las páginas del periódico del Arzobispado de Valencia, Paraula, donde esta semana es protagonista, por supuesto, la propia Virgen de los Desamparados. Nos lo cuenta Belén Nava.
A la mare de tots els valencians le dedica esta semana Pallaula un emotivo homenaje. A través de las páginas de su suplemento especial, el Semanario del Arzobispado de Valencia nos hace vivir la emoción de la misa de infants y la procesión vespertina, entre otros. Conocemos además la labor de la Hermandad de los Seguidores de la Virgen a través de una entrevista personal al nuevo presidente, José Luis Albiach. Y Jaime Sancho, nuevo rector de la Basílica, explica en las páginas de Pallaula cómo nació la devoción a Nuestra Señora de los Desamparados. Y precisamente en la casa de la Mare de Déu descubrimos la presencia de San Vicente Ferrer junto a nuestra patrona. Maides, Villa Teresita y Provida reciben ayuda de la Archicofradía de la Virgen, puesto que ellos atienden a los desamparados de hoy en día. Y conocemos a las religiosas Madres de Desamparados, 100 años de entrega por la Mare de Déu a niños y ancianos en Catarroja. A ti, Madre y Patrona de Valencia, le dedica su carta semanal el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Y Pallaula no se olvida de la actualidad diocesana y presenta el homenaje que Cáritas ofrecerá a sus voluntarios en un encuentro diocesano con el lema Un solo corazón. Tendrá lugar en las escuelas San José Jesuitas de Valencia el próximo 26 de mayo. Y hayan pruebas de que la lanzada a Jesús pudo traspasar su tórax hasta salir por la espalda. Así lo han dado a conocer los expertos que han participado en la convención Jesús en la Historia, organizada por el Centro Español de Sindonología. Y además, Teulada abre un centro de estudios vicentinos con biblioteca y exposiciones. Está ubicado en la casa de Constanza Ferrer, hermana del Santo Dominico. Bien, hoy vamos a poner un broche de oro al programa de encuentros de hoy porque vamos a hablar nada menos que de San Maximiliano María Kolbe, uno de los santos y mártires más reconocidos en toda la Iglesia Católica. Sacerdote franciscano preso en un campo de concentración, el de Auschwitz, y que en el año 1941 fue asesinado por los nazis después de que él se ofreciera voluntariamente para ser ejecutado en lugar de otra persona que tendría que haber sido ejecutada, un padre de familia casado y padre de hijos, y esa fue la razón por la cual hizo que el padre Kolbe quisiera cambiarse en lugar de él. Pues bien, ahora hay una película que se llama Dos Coronas y que va a ser estrenada, que ha sido estrenada este viernes 18 de mayo, que habla precisamente sobre la vida del padre Kolbe. Este es el tráiler. Satán gobernará sobre el Vaticano. El Papa será esclavizado por Satán. Nunca olvidaré las palabras que leí en uno de los pósters en la plaza de San Pedro. Esta pequeña W representa nuestra libre voluntad. Y esta gran W, la voluntad de Dios. No pudo convencernos de viajar a la Luna. Así que ahora espera que publiquemos un periódico. Gracias. Respetados padres, mi objetivo es establecer una misión en Japón y luego en China e India. Padre, ¿habla japonés? No. ¿Y usted, padre, tiene dinero? No tengo. El padre Kolbe llegó a Japón el 24 de abril de 1930. Padre Zeno, ¿no cree que esto debería estar atornillado? No, ¿para qué? ¡Salgamos de aquí! Va a haber una batalla. Y quien gane dependerá de ti. Solo de ti. Prometiste una masacre, ¿verdad? ¿Dónde conseguiste el dinero? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Colocó su mano sobre mi hombro y dijo: esperanza. Solo hay esperanza.
Bueno, hay que ir a verla, todo un grande, un gigante de nuestra fe, el padre Kolbe. La película, recuerden, 2 coronas y que se ha estrenado este 18 de mayo en toda España y que aquí en Valencia se puede ver en los cines ABC Park a las 4:30 y a las 8:30 de la tarde. Con él nos despedimos por hoy, les agradecemos su compañía en estos minutos y volveremos ya el próximo sábado con más noticias, con más información, con más testimonios de la Iglesia en Valencia. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Adiós.